Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina Programa, Yo Programo 2021. Hoy vamos a ver referencias y arreglos en Java, que tiene mucho que ver con el tratamiento que se hace de las referencias y cómo se usan las variables de tipo objeto en Java. Primera parte, referencias. A ver de qué se trata esto de las referencias. Primero tenemos el concepto de lo que es una referencia. Una referencia es un signo que remite a otro signo. Podríamos pensarlo como algo así. Este signo apunta a este otro signo. ¿Cuál será? Ahora, si vamos a algo más específico que tiene que ver con programación, una referencia es la dirección de memoria. La dirección de memoria en la que se encuentra almacenado un objeto. Vamos a plantear un modelo que vamos a repetir en toda la clase para afianzar esta idea. Queremos afianzar esta idea, que una variable de tipo referencia va a contener aquí adentro la dirección de memoria en la que se encuentra almacenado un objeto. Y ven que acá hice esta analogía, un signo que remite a otro signo. Que en este caso el primer signo va a ser una variable de tipo referencia y el otro signo es el objeto al que estoy apuntando. O sea que, de vuelta, una referencia es la dirección de memoria en la que se encuentra almacenado un objeto. Les vuelvo a decir, este modelo es al que apuntamos en la clase de hoy, a comprender en profundidad por qué usamos este modelo para hablar de objetos y variables de referencia. Instancias. Todos los objetos se manipulan a través de referencias. Se manipulan. Recuerden que para llegar a un objeto, acá lo que nos dice es que vamos a tener que manipularlo a través de referencias. Una referencia apunta a un objeto que se encuentra en la memoria heap. Y bueno, otra vez, una referencia apunta a un objeto que se encuentra en la memoria heap. Y por eso le ponemos la flechita. La referencia apunta a un objeto que se encuentra en la memoria heap. ¿Y qué es esto de la memoria heap? Heap, cuya traducción es montículo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, tenemos dos espacios de memoria principales. Uno sería el stack o pila, que es donde está la pila de llamado de procedimientos, y otra parte que es el heap. En el stack es donde están todas las llamadas a funciones o a procedimientos y además se almacenan las variables. Entonces, todas las variables de tipo primitivo, por ejemplo, un int a que adentro tenga, por ejemplo, un 5, va a estar almacenada en el stack. Pero un objeto, por ejemplo, una fecha, por ejemplo, si esto es una fecha, va a apuntar a un objeto de tipo fecha en el heap. O sea que conceptos diferentes. Esto no contiene el dato en sí, sino que va a contener acá otra cosa, que es la dirección de memoria donde está alojado este objeto. Ya ven que vamos agregando detalles a este modelo, que es el que pretendemos que en la clase de hoy quede bien afianzado y entendido. Cuando pensamos en objetos y en referencias, tenemos que mentalmente pensar en esto, una referencia que apunta a un objeto. Por más que yo diga apunta, no es un puntero, es una referencia. Los conceptos son distintos. Variables. Por lo tanto, en Java vamos a tener dos tipos de variables. Las primitivas, o sea, los tipos primitivos, vamos a ponerlo como antes, los tipos primitivos, que son estos, int, double, boolean y char, se van a almacenar en el stack. Y almacenan su propio valor directamente. Almacenan el valor propiamente dicho. Como vimos hace un ratito,
Yo puedo tener un int a, que va a ser una cajita que tiene un valor, por ejemplo, 5. Directamente guardan eso. Qué sé yo, int o doble x. Y adentro del x puedo tener, qué sé yo, 3.14. Y entonces directamente estas variables a y x guardan su valor. Hay un lugar, un espacio de memoria reservado para un entero, y ahí adentro tienen guardado su valor. Para un doble será un espacio para guardar un doble, y ahí tienen almacenado su valor. Por otra parte están las que no son de tipo primitivo. Las variables que no son de tipo primitivo, almacenan una referencia, voy a ponerlo así en rosa, almacenan una referencia a una instancia de ese tipo de objeto. De vuelta, como hicimos hace un ratito. Entonces, por ejemplo, tengo una referencia de tipo círculo, que se llama C1, y esta referencia está apuntando a un objeto de tipo círculo. Este será el espacio de memoria de este es C1. Por ejemplo, con un radio de R igual a 3. Entonces, instancio un círculo. Ese círculo, que se llama C1, está almacenado en el heap. ¿Y cómo llego al círculo, a C1? ¿Cómo llego a los datos de C1? A través de la referencia C1 de tipo círculo. ¿Qué es lo que hay guardado acá adentro? Acá voy a guardar la dirección de memoria del heap. Del círculo C1. El círculo C1 está en el heap. La referencia C1 está en el stack. Stack y heap. Veamos qué nos plantea acá. Tenemos una declaración y una construcción, una inicialización de un objeto que se llama mi nacimiento de tipo fecha. Entonces, ¿de qué vamos a analizar en profundidad? ¿Qué pasa cuando yo escribo una sentencia de este tipo? Donde tengo una declaración. Esta es la declaración. Tengo una construcción con la fecha, una inicialización con estos valores y además por último, una asignación. Esta es la paso 1, paso 2, paso 3 y por último 4 pasos. 4 pasos tiene esta sentencia para que analicemos en profundidad qué es lo que pasa cuando yo estoy inicializando un objeto. Entonces, como primera, acá nos muestra como paso número 1 es la declaración. Y dice, declaración de la variable de referencia, mi nacimiento, de tipo fecha. Como ya les venimos diciendo en estas sucesivas clases, las variables en Java son tipadas. Por lo tanto, hay que indicar de qué tipo es cada variable. En este caso, la variable mi nacimiento es de tipo fecha. Y cuando hago esta declaración, se crea en el stack un espacio de memoria para guardar una referencia de tipo fecha. ¿Qué tiene adentro? Nada, no lo sé. En principio esto lo que hace es guardar esta cajita que es de tipo fecha y se llama mi nacimiento. ¿Sí? Primera parte, la declaración de la variable. Segunda parte, la construcción. New fecha. ¿Qué es new fecha? New fecha llama al constructor de fecha. El constructor de fecha sabe que tiene que hacer espacio para los atributos de la clase fecha. La clase fecha es la misma que venimos viendo de los ejemplos anteriores. O sea, tiene un tipo de dato entero que es día, mes y año. O sea, estos son enteros. Int. Son tres atributos enteros que cuando, digamos, ni bien se reserva este espacio de memoria para crear una nueva fecha, cuando creo una nueva fecha, reservo este espacio de memoria en el heap. Todo esto está pasando en el heap. Todo esto pasa en el heap. El new fecha se produce en el heap. O digamos, tiene consecuencias sobre el heap.
y se inicializa en 0 porque por defecto los tipos de datos primitivos se inicializan en el elemento neutro del tipo de dato. En este caso son 3 enteros, los 3 se inicializan en 0. Entonces con el new fecha yo lo que hago es reservar este espacio de memoria en el heap. Como dice acá abajo en el caption de la figura, new fecha reserva el espacio de memoria en el heap para un objeto de tipo fecha. Tercera parte, la inicialización a partir de los valores que paso como parámetro en la invocación que hace new del constructor parametrizado. Entonces, en el día voy a poner un 15, en el mes voy a poner un 7 y en el año voy a poner 1989. Y entonces acá estoy ejecutando el constructor parametrizado. Entonces tengo ahora, si quiero pensar, todo esto está aconteciendo en el heap. ¿Qué tengo en el heap? Si lo modelo con mi objetito, tengo 3 partes, tengo 15, 7, 1989. Y por otro lado está la referencia, que se llama mi nacimiento, que todavía no tiene nada. Esto es de tipo fecha. Y este también es de tipo fecha. Llegué hasta acá. De los 3 pasos que hice, llegué hasta acá. Tengo el espacio de memoria en el heap. Este es el heap. Este es el stack. Tengo el espacio de memoria en el heap para guardar una fecha. Construí una fecha. Y en el stack tengo una variable de tipo referencia, una referencia a fecha, que se llama mi nacimiento. Todavía no hay conexión entre estas dos entidades, digamos. ¿Cuándo pasa esto? Acá. En el igual es donde ocurre la ligadura de estas dos cosas. Yo guardo ahora, si volvemos a la anterior, esto se guardó en algún lado en el heap. En algún lado pasó. Lo que me falta hacer es unir esto con esto. Vamos a ponerlo en rojo. Me falta unir esto con esto. ¿Cómo lo uno? Con el igual. El igual es el que lo une. Y entonces, ¿en qué lugar hiciste espacio para guardar esta fecha? Y bueno, entonces parece que el lugar que fue este, 0x01 abcd. Entonces, seguramente, acá en mi esquema, 0x abcd, por ejemplo, se guarda ese valor acá adentro. Acá tengo guardado este valor. Bien. Y ahí sí construí el objeto y esto está completo. Acá está más elegante. Aquí está más elegante, pero es igual. Es el mismo modelo. Una variable de tipo fecha, que es una referencia de tipo fecha, que se llama mi nacimiento, se conecta con mi objeto fecha en el heap con los atributos ya inicializados. Y aquí se completó la asignación de la variable de referencia. Analicemos este fragmento de código. Veamos qué tenemos acá. Tenemos el siguiente fragmento de código. X, declaro una variable de tipo entero x igual a 7. ¿Sí? Declaro otra variable entera que se llama i, y ahí le asigno x. Y como en x hay un 7, en i hay un 7. Acá no guarda x, guarda el valor, guarda el 7. Las dos tienen el 7. Después declaro una fecha, new fecha 22/12/2020. Entonces se construye en el heap el objeto, se inicializa con los valores y se conecta la variable de referencia f, la referencia f, con este objeto de tipo fecha. Esta es una fecha. Después dice fecha igual a g, pero sin hacer un objeto nuevo. No hice un new fecha, por lo tanto no hay un nuevo objeto fecha. Vean que acá hay un único objeto fecha. Pero sí se guarda en f el contenido de g, se guarda en g el contenido de f. ¿Y cuál es el contenido de f? Esta dirección de memoria. Por lo tanto aquí tengo la misma dirección
de memoria que había en F. Por lo tanto, la consecuencia es que G apunta al mismo objeto. ¿Sí? Si yo hiciera esta consulta con este operador lógico de igual igual, yo pregunto, ¿es F igual a G? Esto me tiene que devolver true, porque las dos referencias tienen el mismo valor. Dos variables se refieren a un mismo objeto fecha. ¿Está claro el concepto? Yo acá lo que hice es otra referencia de tipo fecha, que se llama G, que está apuntando o refiriendo al mismo objeto. Aquí es distinto. La primera parte es igual. Tengo la variable x igual a 7. En y pongo el contenido de x, pero x tiene un 7, o sea que hay un 7. Y acá hago f igual a new fecha, le pongo 22, 12, 20, 20. Después hago fecha g igual a new. Ahora sí estoy creando un nuevo objeto de tipo fecha. Pero con fecha 10 del 1 del 2021. Entonces acá hay una referencia que apunta a esta fecha, que es el 22 de diciembre del 2020, pero aquí hay otra referencia que se llama G, que apunta a una fecha distinta, 10 del 1 del 2021. Por lo tanto, si yo vuelvo a hacer la misma pregunta, yo pregunto, ¿F es igual a G? Y esto me va a dar falso, porque si miramos el contenido de las dos variables, tienen contenido distinto. Ahora G referencia al nuevo objeto fecha. ¿Qué pasa si los dos objetos tienen los mismos valores? Vean, 22 del 12, 2020. Son dos objetos distintos, pero inicializados con los mismos valores. Entonces, es la misma fecha. Si yo pregunto si F es igual a G, esto sigue dando falso, porque las dos referencias tienen distinto valor, distinta dirección de memoria. Y lo que compara igual es el contenido de las referencias, no el contenido de los objetos. Bueno, vamos a ver un poquito qué pasa con este operador igual cuando estamos hablando de referencias. Nos dice que el operador igual realiza una comparación de equivalencia. Esto es, dadas dos referencias x e y, x igual a y devuelve true si y solo si x e y refieren al mismo objeto. Es lo que vimos antes. Dadas dos referencias, si las dos refieren al mismo objeto, esto va a dar igual. Si no refieren al mismo objeto, va a dar falso. Como vimos antes, f y g, si refieren al mismo objeto, esto va a dar true. Si no refieren al mismo objeto, esto va a dar falso. Piensen que el igual sirve para comparar variables, pero del lado del stack. El igual va a operar del lado del stack. O sea, compara las variables, compara las referencias, no compara los objetos. Y entonces, ¿cómo hacemos para comparar objetos? ¿De qué disponemos? ¿Qué tenemos que nos permita comparar objetos? Para saber si dos objetos, como vimos como vimos aquí, ¿cómo hacemos para saber si dos objetos tienen los mismos datos y yo puedo decir que son iguales? O sea, son el mismo día. Hablando de fechas, son el mismo día. Lo que disponemos es del método equals. El método equals. El método equals. Aquí lo tenemos. Para poder comparar dos objetos a fin de saber si son iguales, debemos proveer sobreescribir el método equal. ¿Qué significa sobreescribir? Acá hay que hablar un poquito ya de lo que es herencia, y créanme que después el tema de herencia lo vamos a ver en profundidad. Así como algún día les dije que el tema de constructores lo íbamos a ver muy en profundidad en su momento, y lo estamos haciendo hoy. El tema de herencia viene pronto, y de equals van a volver a hablar cuando tengan su clase de elementos básicos del lenguaje y de Java. Por ahora, veamos rápidamente de qué se trata este método equals. Rápidamente y lo mejor que pueda para que lo entiendan en la medida de lo posible. Pero no tienen que asustarse, porque esto es necesario
y de a poquito ustedes están incorporando conceptos nuevos, conocimientos nuevos que los tienen que asimilar de a poco. Lo que pasa es que tenemos un tiempo limitado y un temario muy extenso para que ustedes salgan del curso muy enriquecidos. Por lo tanto, ¿qué es este método equals que les presento acá? Va a ser el método que me va a permitir comparar dos objetos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un objeto, por ejemplo, f, punto equals otro objeto, por ejemplo, g, esto me tiene que dar true o false. ¿Según qué cosa? Según lo que haya acá adentro. O sea, ¿qué va a ir a mirar? ¿Qué va a ir a mirar el equals? Va a ir a mirar lo que hay acá adentro. Va a ir a mirar lo que hay adentro. Si lo que está ahí adentro es igual, entonces va a devolver true. Si lo que está ahí adentro es diferente, va a devolver false. Con algunas salvedades. Bueno. ¿Por qué override? Porque estoy sobreescribiendo un método que viene de la clase Object, que es la clase de la cual derivan todos los objetos en Java. Concepto que vamos a ver específicamente cuando veamos herencia. Pero tenemos que respetar, como estamos sobreescribiendo un método que hereda de Object, tenemos que respetar el prototipo. Tiene que ser público, boolean, se tiene que llamar equals, el parámetro es de tipo Object y acá sí puedo poner el nombre que quiera. Bien. Bueno, por lo tanto, si this es igual o igual a object, ¿qué pregunta está haciendo acá? This es el objeto que está llamando, o sea, sería f en este caso. F invoca el método equals, con un parámetro que es obj en este caso. Pero que va a venir un objeto del mismo tipo. Si las referencias son iguales, pregunta si las referencias son iguales. Si las referencias son iguales, estoy en el caso del igual igual, por lo tanto esto debe devolver true. O sea, son dos referencias que apuntan al mismo objeto. Esto tiene que devolver true, no hay duda. Ahora, si el parámetro que viene es un valor nulo, null es una palabra reservada, que significa un objeto, una referencia que está apuntando a null. Por lo tanto, no hay ningún objeto ahí, no hay nada que comparar. Esto tiene que devolver falso. Después pregunta, getClass es un método del que también disponen todos los objetos, que me dice de qué clase es. Entonces, this, que es el objeto llamador, y obj, que es el parámetro, si son de distintas clases, esto tiene que dar falso. Entonces, si son de distintas clases, devuelve falso. Y por último, lo que va a hacer es comparar uno a uno los atributos. Pero, como les dije recién, el parámetro tiene que ser pasado de tipo object. O sea, el prototipo es de tipo object. Pero yo aquí, si estoy en la clase fecha, solamente voy a poner fechas. Acá viene un objeto de tipo fecha. Va a venir una fecha. Como yo sé que viene una fecha, yo sé que obj es una fecha y lo casteo. Castear significa como convertir. Acá lo estoy haciendo. Fecha f, declaro otra variable de tipo fecha y le asigno la referencia que viene por parámetro, pero casteada a tipo fecha. ¿Puede castearse a tipo fecha ese parámetro que viene acá? Sí, porque solamente voy a mandar fechas ahí. Si mando otra cosa, sale por acá. Son de distintas clases y sale. Pero si mando una fecha, quiere decir que llegué hasta acá. Y entonces obj es de tipo fecha. Y puede ser casteado o tratado como una fecha. Es como decir, ahora sí, eso es una fecha. Pero obj es object. En cambio f apunta al mismo lugar que obj, pero es una fecha. Después de esto, ya sí, lo que hago es evaluar día con día, mes con mes y año con año. Si los tres son iguales, esto devolverá true. Si alguno es diferente, como son 2 y el i va a ser verdadero si los tres son verdaderos, esto devolverá el valor de verdad después de evaluar esta expresión lógica. Bien. Y listo. Esto es lo que hace un equals. Van a ver que esto se repite mucho. Además, en Eclipse lo podemos autogenerar. Así que, primera aproximación con un método equals. ¿Qué necesitamos para saber si dos objetos son iguales?
o por lo menos en el caso de las fechas, apuntan al mismo día. Acá lo tenemos hecho. Fíjense, x, igual que antes, tenemos una variable x con el número 7, una variable y que tiene lo mismo que x, por lo tanto tiene un 7. Fecha f es igual a new fecha con 22 del 12 del 2020 y fecha g igual a new fecha con 22 del 12 del 2020. En ese caso, acá tengo el stack con las 4 variables definidas, declaradas y con sus valores. Y del lado del heap tengo los dos objetos de tipo fecha instanciados e inicializados con los valores que se le pasaron al constructor. Si yo hago f igual a g, esto va a dar falso, porque si comparamos los valores de las referencias, vemos que son diferentes. Son distintos. Pero si hacemos f equals g, si hacemos, vamos a poner verde, si hacemos f equals g, esto tiene que dar true, porque el equals va a comparar 22 con 22, va a dar que es verdad, que sí, 12 con 12 dice que sí, 20 con 20 dice que sí, como los tres son iguales, esto devuelve true. Y tengo un método que me sirve para comparar objetos. Por supuesto, para cada tipo de dato o para cada clase, para cada objeto que yo quiera poder comparar, necesito sobreescribir o proveer un método equals. Además del equals hay que asociar otro método, pero eso ya lo dejamos para prontito. Entonces acá en la caption de la figura nos dice que g referencia al objeto fecha, pero con el mismo contenido que f. Comparamos por lo tanto con equals y esto da true. O sea, como resultado de ejecutar el equals de la diapositiva anterior, acá está comparando día con día, mes con mes, año con año. Y ahí está. Si coinciden día, mes y año en las dos fechas, esto va a devolver true. Si no, va a devolver falso. Bueno, vamos a ver una cosa particular que ocurre cuando trabajamos con referencias, que es que a veces pueden quedarme los objetos desreferenciados. A ver, ¿qué sería esto? Supongamos esta situación que viene siendo repetida de lo que estamos haciendo, donde, como podemos ver aquí, esperen que saco esto, ahí está. Como siempre, como venimos haciendo en la clase de hoy, estamos repitiendo un ejemplo similar, dos variables tipo entera, tipos primitivos de Java. 7 en 7 y 7, ¿no? En y pongo x, fíjense que cuando hago esta asignación, esto es importante que lo veamos, no se guarda la x acá, o sea, acá no hay una x, no hay una x, sino que ahí lo que tenemos es el valor que contiene x, o sea, x tiene un 7, por lo tanto acá también va un 7. Bien, bueno, veamos aquí. F es un nuevo objeto fecha, 22-12-2020, mientras que G es un nuevo objeto fecha con fecha 10 del 1 del 2021. Esos son los tres parámetros de inicialización de este objeto fecha. Son dos fechas diferentes y hasta aquí nada nuevo. Es lo mismo que venimos trabajando hasta acá. Miren lo que pasa si agregamos esta línea. Vamos a resaltarla. Esta línea. F igual a G. O sea, ¿qué significa F igual a G? Es una asignación. Cuando yo hago una asignación, las asignaciones son en este sentido. O sea, acá, así como acá la X en Y se asigna lo que tiene X, yo guardo en F lo que hay en G. Por lo tanto, lo que hay en G, esto que estaba acá, lo pongo aquí en F. Por lo tanto, F y G ahora apuntan a la misma dirección de memoria, al hacer solamente esta asignación. ¿Ven? Entonces esto me cambió la referencia F. Entonces ya no apunta más al 22 del 12 del 2020, sino que apunta ahora al 10 del 1 del 2021. O sea, en F se asigna el valor de G. Ahora F y G referencian el mismo objeto, que es este. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a esta área de memoria, o sea, a este objeto? Bueno, esto queda completamente desreferenciado. Vean, esto queda desreferenciado. Dice, queda desreferenciado a la espera del Garbage Collector. Garbage Collector, que es el título de estas tres diapositivas,
¿Qué es lo que hace el Garbage Collector? Es parte de la Java Virtual Machine. Lo que va a hacer es buscar cuando hay así espacios de memoria que no están siendo referenciados, o sea, que están en desuso, y limpia esa memoria. Con lo cual nosotros nos ocupamos de la construcción de los objetos, pero no tenemos que ocuparnos de liberar memoria. O sea, eso se encarga el Garbage Collector. Periódicamente pasa y hace limpieza, digamos. Es como que pasa el camión de la basura y se lleva la basura, la memoria que no se está usando. ¿Tenemos que ocuparnos de invocar al Garbage Collector? No, jamás. No hay que ocuparse ni de pensar en el Garbage Collector. El Garbage Collector nos va a permitir descansar en que se encarga. El Garbage Collector se encarga en casos como este, donde simplemente por hacer esa asignación y cambiar la referencia de F, ahora F está apuntando a otro objeto, o sea, apunta al mismo objeto que G. Y si yo le pido el día, F decime qué día sos, me va a decir 10. F decime de qué mes sos, me va a decir 1. F decime de qué año sos, me va a decir 2021. Y si yo quisiera acceder a este espacio de memoria, vean que no hay manera. Yo llego a los objetos a través de las referencias. Y por lo que se puede ver acá, no me quedó nada enganchado con este objeto. Si quisiera preservarlo, yo debería haber hecho algo así como un auxiliar. Tendría que haber hecho tal vez antes una fecha auxiliar. Perdón, tendría que ser una fecha que se llame aux. Y acá dentro de aux guardar lo que tenía antes en F, o sea, mantener enganchado acá. Entonces después sí cambio la referencia y F y G apuntan al mismo objeto, y yo, si quisiera mantener esto, lo haría a través de otra referencia que me guardé. Así que si yo quiero hacer este cambio de referencias, esto puede ser útil en los intercambios. Yo, si me quiero guardar esto, tengo que guardarme la referencia que tenía antes en F para poder acceder a este objeto. Si no, lo pierdo. Si no, lo perdí. Si no hago esto, no hay manera de llegar al 22 del 12 del 2020. Entonces queda a la espera de que el Garbage Collector limpie esa área de memoria. Bueno, tengan en cuenta esto y sepan que no se tienen que ocupar de de liberar la memoria en caso de que algún objeto quede así colgado y bueno, se fue. Está, pero no es inaccesible. Por lo tanto, no puedo hacer nada más con él y me olvido. No tengo tampoco que ir a limpiar. A ver, estoy usando yo mucho hace rato esta referencia dis. ¿Qué es la referencia dis? La referencia dis pueden pensar como que es una referencia, pero que apunta al propio objeto. Dentro del propio objeto yo puedo referirme a mí mismo. Si yo soy un objeto y quiero referirme a mí mismo, hago dis y soy yo ese dis. Dis, lo que sea, soy yo. Pueden pensar como que es una referencia al propio objeto. Dice, la palabra reservada dis se usa para la resolución de ambigüedades entre parámetros y atributos. Esto lo hemos visto, lo hemos hecho, lo hemos usado. Recuerden que cuando el parámetro y el atributo se llamaban igual, anteponía a los atributos la palabrita reservada dis, punto, y el nombre del atributo. Y quedaba claro que el que tenía dis era el atributo y el que no tenía dis era el parámetro. El pasaje del objeto actual como parámetro a otro método. Eso vamos a verlo pronto. O sea, esto ya es un poco más avanzado de objetos. Pero también se usa para eso, ya lo van a ver. Y tiene que ver con esto que les dije. O sea, si el objeto actual, o sea, dis, quiere pasarse como parámetro en un método, va a tener que poner dis. O sea, yo voy como parámetro. Algo así. La invocación explícita de métodos de la propia clase. Si yo quiero invocar a métodos, yo lo hice mucho cuando usé en el ejemplo de la clase pasada, en la clase nota, yo lo usé. Dis, obtener valor, dis está probado, recuerden. Y la invocación del constructor de la clase actual. ¿Qué es esto? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo completo. Ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver qué significa este último
ítem de los usos de la palabra reservada this. Bueno, veamos el uso de this en la implementación de la clase círculo. Acá te vamos a implementar la clase círculo, seguro que lo van a agradecer porque es parte de la tarea que tienen que hacer. Así que bueno, veamos una linda implementación, linda, me gusta, de la clase círculo. A ver, ¿qué nos encontramos? Tenemos un atributo, es privado, de tipo double, se llama radio. El círculo tiene un radio. Acá que tenemos el constructor. ¿Por qué no me doy cuenta que es el constructor? Y porque se llama igual que la clase. Como se llama igual que la clase, este es el círculo. El constructor se llama círculo. Este es el constructor. Lleva un parámetro de tipo double que es el radio. ¿Y qué hago con el radio? Le digo al set que lo inicialice. Que ponga el radio con el valor que viene por parámetro. Le paso la responsabilidad al set. ¿Por qué? Y porque yo tengo que controlar que acá no vengan valores negativos. No tiene sentido tener círculos con radios negativos. Y como vimos en el ejemplo que vimos en la clase pasada de nota, fue una buena idea darle esa responsabilidad al set radio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Otra vez nos encontramos con la palabra círculo, y círculo es el nombre de la clase. Por lo tanto, esto es otro constructor. Acá tenemos otro constructor. O sea que estoy haciendo sobrecarga de constructores. ¿Por qué digo sobrecarga? Porque son dos métodos, entre comillas, del mismo nombre, pero diferente parámetros. O sea, este tiene un solo parámetro de tipo double y este no tiene parámetros. Por lo tanto, es otro constructor. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Dice this 1.0. ¿Y esto qué es? This 1.0, ¿qué significa? Y significa esto que está acá. La invocación del constructor de la clase actual. La invocación del constructor de la clase actual. O sea, estoy invocando al constructor de la clase actual. ¿Cuál es la clase actual? Círculo. O sea, estoy invocando al constructor pero con un parámetro. ¿Y cuál es el constructor que recibe un parámetro de tipo double? Este. Entonces, dentro de este constructor por defecto, estoy invocando a este otro constructor parametrizado, que ya se encarga de setear el radio a partir de este valor que le paso como parámetro. Entonces, este es el constructor parametrizado, este es el constructor por defecto, porque no lleva nada entre paréntesis. Y lo que hace es generar, crea o construye objetos cuyo radio vale 1. Entonces vean cómo ahora sí estamos entendiendo qué significaba esto de la invocación del constructor de la clase actual. Lo que hago es esto, invocar aquí estoy invocando al constructor, este está invocando a este llama a este constructor. Bueno, acá tenemos la interfaz pública de la clase círculo, el set radio, como les dije. El set radio se va a encargar de cuidar de que nadie me ponga acá valores negativos. Entonces me dice, si el radio es menor o igual a 0, tampoco tiene sentido que un círculo tenga radio 0, es un punto eso. Geométricamente no es un círculo, es un punto. Entonces, si el radio es menor o igual a 0, lanza un error. Lanza un new error, radio inválido. Radio inválido y aborto la ejecución. Y si anduvo todo bien, this radio igual a radio. Acá sí hago la asignación de este valor al atributo radio. Vean que acá this lo uso para referirme al atributo de la clase, mientras que que es el parámetro, se llaman igual. ¿Cómo evito la ambigüedad? Radio igual a radio. Y bueno, eso es lo que decía acá. La resolución de ambigüedades entre parámetros y atributos. Eso es lo que estoy haciendo acá. El radio y el parámetro, el atributo y el parámetro se llaman radio. La ambigüedad la resuelvo anteponiendo this al atributo. Esto ya lo hemos hecho un montón de veces. Acá tengo, por ejemplo, el set diámetro. El set diámetro que le paso el diámetro.
En vez de pasarle el radio, le paso el diámetro. Pero setDiámetro, ¿qué hace? Y bueno, llama a setRadio con el diámetro dividido 2. Cuando el diámetro vale 2, entonces quiere decir que el radio vale la mitad. Entonces simplemente divido por 2 y le digo al setRadio, encárgate de setearlo. Si acá me llegaran a poner un valor negativo, setRadio controla que acá no aparezca nada raro. GetRadio devuelve el radio, getDiámetro devuelve el radio. Fíjense, estoy invocando a los métodos propios de la clase. Vean, incluso en el anterior, acá no estoy usando, acá lo usé directamente sin nada, pero podría haber puesto this.setRadio. Prueben a ver qué pasa si hacen eso. Estoy invocando al setRadio de acá. Acá, fíjense que eso es lo que decía acá. La invocación explícita de los métodos de la propia clase. Para explicitar, dejar claro y autodocumentar que estoy invocando métodos de la propia clase, le antepongo el this. Fíjense, return thisRadio, bueno, es el atributo. Acá, return thisGetRadio, es un método de la clase actual. Lo estoy invocando de manera, estoy diciendo explícitamente que es de la clase actual. Lo mismo para getDiámetro, que es getPerímetro, perdón. GetPerímetro invoca a this.getDiámetro por mat.pi. Y esto devuelve el perímetro del círculo, o la circunferencia. Double getArea, lo mismo, return mat.pi por mat.pow, this.getRadio. Fíjense que en vez de usar thisRadio, yo uso this.getRadio. O sea, si proveo un método para obtener el radio, es deseable que lo use. Tengo que ser consecuente, y si yo proveo, fíjense que acá estoy accediendo al atributo radio a través del getRadio, bueno, acá lo estoy usando. Y le antepongo el this diciendo que es un método de la propia clase. Y 2 porque lo elevo al cuadrado. O sea, esto dice pi por radio al cuadrado. Todo esto para decir pi por radio al cuadrado. Bueno, veamos esta clase de círculo en Eclipse, a ver qué podemos hacer y si hay algo, a ver cómo se comporta el tratamiento del error y que lo vean funcionando. Así que vamos a Eclipse a ver qué hacemos con esta clase. Bueno, ya estamos en Eclipse, vamos a ver, vamos a probar esto, porque el círculo lo implementamos, les mostré el código en las diapositivas, pero ahí en las diapositivas no podemos hacer pruebas y ver si esto funciona o no funciona. Aparte, a ver qué pruebas se nos ocurren a partir de este código, que es bastante simple. Bueno, entonces si queremos probar si esto funciona, tenemos que hacer una prueba. Entonces, ¿qué hacemos? New JUnit Test Case. JUnit 4 test, ya tengo las bibliotecas incorporadas que quedó de otro proyecto, entonces lo vamos a llamar círculo test, nada más, finish, JUnit 4, perfecto. Bueno, vean que siempre lo que genera no fue implementado, eso da rojo, pero si da rojo quiere decir que esto está funcionando. Entonces hagamos uno, ¿qué es lo que podemos probar primero? Y bueno, vamos a ver si esos constructores que hice por defecto y parametrizado realmente construyen un objeto. ¿Cómo me doy cuenta si construyen un objeto? A ver, por ejemplo, public void crea círculo. Crea círculo parametrizado, test. Crea círculo parametrizado, test. A ver si es verdad que crea círculos con el constructor parametrizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un assert not null. ¿Qué cosa? Ah, primero tengo que crear un objeto. No estoy creando un círculo. O sea, círculo C1 igual a new círculo. Y como es parametrizado, le paso un parámetro, le paso un valor 2, por ejemplo. Instancia un objeto, círculo, como es con radio 2, invocando el constructor parametrizado. Entonces, ¿a quién quiero ver si no es nulo? C1. Ahora lo que quiero saber es si C1 no es nulo. Si no es nulo, quiere decir que se instanció el objeto. A ver, probemos a ver si es verdad. Verde, se instanció, correcto.
es correcto. Vamos a hacer otro test. Control C, Control V, crear círculo parametrizado, test, y crea círculo parametrizado y pido el radio. Pido radio. Creo un círculo, no es nulo, ya sé que no es nulo. Lo que voy a hacer acá es un assert equals. Assert equals. ¿Y qué quiero comparar? Quiero comparar el 2 con qué cosa? Con C1 punto obtener radio. Get radio. El get radio. Acá está el get radio. Y esto me está dando mal. ¿Por qué me está dando mal? No me deja, mira, me lo tachó, horrible, espantoso. Me está diciendo que esto así no se debe usar. ¿Por qué no se debe usar? Porque estoy comparando valores double. Los valores de tipo double tienen una altísima precisión. Entonces yo le tengo que dar un delta porque quiero ver hasta dónde querés la precisión, me dice. Entonces le paso, por ejemplo, 0.001, ya es un valor suficientemente chico. Si yo le paso un delta, entonces si difieren en el cuarto decimal, no importa. Mientras los 3 primeros decimales sean iguales, esto está bien. Si no, los double hacen lío. O sea, me van a decir que es distinto. Es raro que sean iguales dos valores double en todos sus decimales, si tienen mucho. Entonces volvemos a correr esto, a ver si además de instanciarlo, tiene un valor para el radio. Una JUnit test, verde, perfecto. Bueno, hagamos lo mismo, pero uno por defecto. Así que copiamos los dos tests y hagámoslo pero con uno por parametrizado. Círculo vamos a poner por defecto. Defecto test, y acá en vez de parametrizado, defecto. Y defecto no me gusta, o sea, pongámoslo bien. Por defecto test, y acá lo mismo. Por defecto test. O sea, creo un círculo por defecto, o sea que no le pasó nada. Acá no le pasó nada y acá no le pasó nada. Entonces, si no le pasó nada, tiene que ser... Bueno, vamos a probar que el constructor con el assert not null me dé bien. Quiere decir que el objeto C1 no es nulo. Quiere decir que el constructor construyó el objeto. Y por otro lado le estoy pidiendo, pero no es 2 lo que le voy a pedir. ¿Qué es lo que me tiene que dar? Me tiene que devolver 1 porque yo dije en la clase círculo que por defecto le ponga el valor 1, invocando al otro constructor. ¿Sí? Entonces, bueno, nos pasamos al test. Vamos a guardar todo y le decimos que se ejecute. Run JUnit test. Verde, venimos bien, no falla nada. Quiere decir que todo está funcionando. Vamos a ver qué pasa con el igual, ¿verdad? Entonces, si yo, a ver, juguemos un poquito con las referencias. Vamos a hacer uno @test que sea public void prueba referencias. Referencias iguales test. A ver, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer círculo C igual a new círculo. Lo hago sin parámetro. Ahí está. Y después hago otro. Círculo O igual a C. Le asigno el mismo valor de referencia, que es lo que estuvimos probando recién. Si yo pregunto si O es igual a C, me tiene que decir que es verdad. Entonces hago una assert true. Y que pregunto si O es igual a C. Y esto tiene que darme verdadero. ¿Sí? Me da verdadero. ¿Y qué pasa si yo pregunto hacer true si C
punto equals o. Tengo el método equals en círculo porque en las diapositivas no estaba. En las diapositivas no, pero en Eclipse lo hice. Entonces vean, acá les presento el equals para el círculo. ¿Qué es lo que hace? Muy parecido a lo que hicimos para la fecha. Pregunta si son el mismo objeto. O sea, perdón, si son, sí, el mismo objeto. O sea, si las referencias son iguales. Si son iguales, devuelve true. Pregunta si el parámetro es nulo. Si es nulo, devuelve falso. Se fija si son de diferentes clases. En ese caso, devuelve falso. Y después compara el radio con el radio. ¿Por qué hace todo esto que está acá? Bueno, porque los radios son doble y los doble tienen mucha precisión. Por lo tanto, hace algo para darse cuenta si son iguales. Por ahora dejémoslo así. O sea, compara los radios a través de estos métodos que son para obtener, o sea, está pasando con una precisión muy alta al hacer esto. Va por ese lado. Entonces, volvamos al test. Yo quiero saber si C es igual a O. Y como las referencias apuntan al mismo lugar, va a estar saliendo por acá. Las dos referencias son iguales. O sea que directamente va a evaluar esto y va a devolver true. O sea que el equals me sirve para comparar referencias. Vamos al test. Y lo ejecutamos. Run as, JUnit test. Verde, perfecto. Bueno, ahora hagamos unas referencias distintas. ¿Está bien? Control C. Control V, referencias distintas. Distintas T. Entonces hago O igual a new. Círculo. Círculo, pero con referencias distintas. O sea, hagámoslo con el mismo valor. ¿Sí? Si las referencias son diferentes, esto tiene que dar falso. Entonces esto lo que tendría que dar es falso. Me tiene que dar falso la igualdad de referencias porque son objetos diferentes, pero me tiene que dar true el equals porque cuando son por defecto se inicializan con 1. Entonces esto está dando verde. Perfecto. Lo mismo si hubiera pasado acá, aunque sé yo, 1.3 y acá abajo le ponía 1.3. Entonces ahora compara estos dos y va a dar igual. Verde, seguimos bien. Entonces ya vemos que el equals me sirve para comparar el contenido de los objetos. Bien. ¿Qué pasa si... el otro error que podíamos probar era si me está dando mal, ¿no? Si pongo una barbaridad, o sea, si hago public... perdón, me falta el test. Acá pongo test y public void. Vamos a poner radio inválido. Radio inválido test. Y lo que quiero hacer es instanciar un círculo C igual a new círculo. Círculo, taca, taca, y acá le paso un -2. -2. Ahí está. Bueno, esto en principio está todo bien, pero ¿qué pasa? Yo quiero que esto me explote. Yo quiero que esto va a lanzar una excepción. Quiero saber si está lanzando la excepción. Entonces acá entre paréntesis se le pone expected igual error.class. ¿Qué es lo que yo hice en el set del radio? Veamos, ¿eso por qué va a pasar? Porque en el set radio, acá en el set radio, si me mandan un radio menor o igual a 0, va a lanzar una excepción de radio inválido. O sea, va a lanzar un error. Ese error es el que estoy tratando de capturar acá cuando ejecuto este test. O sea, esto tiene que darme un error. Esto tiene que, si está verde, quiere decir que capturó el error. Verde, perfecto. Esto capturó el error. Y se pone al lado de la notation. Perfecto. ¿Qué más puedo probar acá? Ya probé todo. Los constructores funcionan. Está todo bien. A ver. Bien.
Bueno, esto creo que ya está. Hay una cosa que todavía no les dije, no quiero complicarles demasiado todo, pero yo podría no tener ningún constructor en una clase, ¿sí? Si yo no tengo ningún constructor, yo claramente no puedo ejecutar esto ni esto, los parametrizados no funcionan, y tampoco va a funcionar esto, miren. Esto no va a funcionar, pero vamos a hacer así, vamos a comentar esto para que no me instancie o sea, no se va a hacer. No. Vamos a cambiar esto por esto, y acá no le voy a pasar nada. Acá no le voy a pasar nada y ya está. Entonces acá, ¿qué es lo que va a haber? No tengo idea qué es lo que va a haber acá. En principio no dio error, fíjense que no dio error y yo me voy al círculo y no tengo constructores, miren, no tengo constructores, no hay ningún constructor. ¿Y esto funciona? No sé, hagamos los test otra vez. Bueno, este new círculo tampoco se puede ejecutar, así que no, perdón, como antes. Vamos a sacarle acá esto que está acá, ¿sí? Y este no va a andar porque este no va a tirar ningún error. Bueno, tengo rojo. Acá, primero, esto no funciona. Crear círculo por defecto y pido radio.test. Bueno, no fue uno. ¿Qué pasó acá? Primero, crea círculo parametrizado test. Esto que está dando. No es no nulo. Esto pasó, espera, pasó este pasó. Este pasó porque ustedes si se fijan, aunque no se llega a ver ahí, tiene un tildecito. Este anduvo bien. Este no. Este no funciona. O sea, no dio. El get radio no dio 1. ¿Cuál otro no funciona? Este. No funciona este. No dio 2 el radio de este. No, obviamente que no iba a dar 2. ¿Y qué es lo que dará? Y qué sé yo, qué pruebo. Pero no tengo constructores, No tengo constructores. Borré los constructores. A ver, en vez de 2 pongamos un 0. Y en este otro de acá, acá hay otro que en vez de 1, pongo un 0. Ahí está. A ver ahora qué pasa. Runas, JUnit test. Sigo en rojo. Ahora radio inválido test no me está funcionando porque esto no me está dando un valor negativo. Así que este test lo voy a quitar por ahora. Vamos a comentarlo. Porque quiero que ustedes vean lo que pasa si no tengo ningún constructor. Ahí está, estoy en verde. No tengo constructores y esto igual funciona. ¿Cómo es el asunto de los constructores? Entonces, ¿para qué diablos hago constructores? Y hago constructores porque yo podría no crear nunca un círculo con un parámetro y después setear el radio en otro lado. Setear el radio por afuera. Pero bueno, no es el caso. Yo acá lo que quiero es tener un círculo. O sea, este new círculo está disponible. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esta prueba? Es que yo siempre tengo un constructor por defecto en Java. Aunque yo no escriba explícitamente el constructor por defecto, porque acá los quité, no están, yo dispongo de un constructor por defecto. ¿Qué es lo que hace ese constructor por defecto? Y no lo sé. Si yo, por ejemplo, acá el radio lo hubiera inicializado con, por ejemplo, un valor 3, entonces fíjense qué pasa ahora. Me voy al test. Rojo. ¿Por qué? Porque ahora el valor con que me está inicializando los círculos no es 0, sino es 3. Entonces ahora, por defecto, me está inicializando todos los círculos en 3. Y ahora anda bien. Entonces, acá lo que hice en círculo fue ponerle un valor por defecto al radio y no hacer constructores. ¿Y cómo hago yo para ponerle un valor al radio? Bueno, tendré que hacer público un método que se llame setRadio y que se encargue de setear el valor del radio. No puedo construir un radio con un círculo con un radio que le paso por parámetro. Entonces, conclusión, siempre tengo un constructor por defecto. ¿Es la mejor práctica? No. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo esto acá? ¿Sí?
Y entonces, ahora, yo que tenía, a ver, esto lo tenía así. Como siempre tengo un constructor por defecto, este lo quito. Chao. Me quedo simplemente con el parametrizado. Total, yo les acabo de decir que el constructor por defecto siempre está y los tests que hicimos lo verificaron. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El constructor es un definido, pero si recién estaba. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. El constructor por defecto está disponible siempre y cuando no haya ningún constructor. Cuando yo hago un constructor parametrizado, deja de existir el constructor por defecto que me provee el lenguaje. Ahora yo no tengo constructor por defecto. Si yo quiero un constructor por defecto, lo tengo que crear. Entonces lo volvemos a poner. Y este lo hacemos con 1. Ahí está. Bueno, entonces, es una cosa importante el constructor por defecto. Si no hay ningún constructor, Java me provee un constructor por defecto que hace algo. En general inicializa el atributo con algún parámetro que yo pondré acá. Por ejemplo, igual a 0. Lo cual está mal, así como poner un 1. Y todos los radios se inicializan con valor 1. Y se crean con valor 1. Lo correcto es hacer mi constructor parametrizado y mi constructor por defecto. Una vez que yo creo un constructor parametrizado, el constructor por defecto que me provee el lenguaje no existe más, no dispongo más de él. Si quiero tener un constructor parametrizado, lo tengo que escribir explícitamente, lo tengo que indicar. Bueno, ahora se arregló, ¿ven? Ahora ya el rojo que había acá se arregló. Y ahora esto funciona. Ahora este va a andar mal porque ahora quedó en 3. Está mal. Entonces, bueno, si quiero que dé 3, acá le paso 3. Este quería que dé... Acá hay uno que quiero que dé 3, le tengo que poner 3. Ahí está. Y esto sí, bueno, a ver si esto funciona. Ahora vuelvo a habilitar mi test completo. Y ahora esto otra vez debería estar funcionando. Rojo, radio inválido test no está funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le estoy pasando un radio inválido. Tengo que pasarle un valor, por ejemplo, 0. Si le paso 0, tiene que dar radio inválido. Ahora sí, ahora sí dio radio inválido. Estoy testeando que dio un radio inválido. Bueno, ahí tenemos unos cuantos tests para la clase círculo, para probar el funcionamiento y para ver cómo es este asunto de los constructores. Probamos cómo funciona la igualdad por igual, el operador igual, que sirve para comparar referencias, y comparamos el equals. Cuando la misma referencia va a dar igual, cuando son referencias distintas, este va a dar falso y este va a dar true. Siempre y cuando los dos sean iguales, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos con la clase de referencias. Esta es la primera parte. Lo que vamos a hacer es descansar un rato, nos tomamos un recreito, lo que consideren, y enseguida continuamos con la segunda parte de la clase de referencias, que es arreglos en Java. ¿Cómo es que Java maneja los arreglos, ya sea unidimensional, bidimensional o multidimensionales? Arreglos de tipos primitivos y el chiche nuevo, que son los arreglos de objetos. Nos vemos en un ratito. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase, que trata sobre arreglos en Java. Los arreglos son una estructura de datos básica de cualquier lenguaje de programación, y en Java tienen un tratamiento particular que es lo que queremos ver y analizar en esta clase. Bueno, como primer ítem vamos a hablar un poquito de los objetivos, que es lo que vamos a aprender en esta clase. Vamos a aprender a declarar y crear arreglos de tipos primitivos o de clases. O sea, hay dos maneras podemos tener en las posiciones del arreglo tipos de datos primitivos, o podemos tener
clases. En este caso, el contenido del arreglo serán objetos. Serán objetos. Explicar por qué se inicializan los elementos de un arreglo. O sea, cuál es el valor que va a tener cada una de las posiciones del arreglo una vez que lo creo. Explicar cómo inicializar los elementos de un arreglo. Este cómo tiene que ver con si son primitivos o de clases. Va a ser diferente. Y determinar la cantidad de elementos de un arreglo. Los arreglos nos dicen de qué tamaño son. Crear un arreglo multidimensional. Esto tiene que ver con lo que son las matrices. Y copiar valores de un arreglo a otro. El lenguaje les voy a mostrar que nos provee de una manera fácil de copiar un arreglo en otro. ¿Y por qué hay que copiar arreglos en otro? Por todo lo que vimos de referencia. Yo no puedo simplemente copiar la referencia. Se darán cuenta que viene por ese lado. Bueno, ¿cuál es el propósito de un arreglo? ¿Por qué esta estructura resulta tan interesante y es tan usada en la mayoría de los lenguajes de programación? Porque los arreglos se usan para agrupar elementos del mismo tipo. Es una forma de tener muchos elementos del mismo tipo, todos agrupaditos, todos juntitos. Si pensamos que el arreglo es como una tirita, donde yo tengo posiciones contiguas. En cada una de estas posiciones contiguas yo puedo guardar elementos del mismo tipo. Importantísimo. Del mismo tipo. No puedo tener valores que yo acá, por ejemplo, si esto es de tipo int, si es un arreglo de enteros, todas las posiciones son de enteros. Si es de double, todas las posiciones van a ser de double. No puedo mezclar tipos de datos diferentes. O sea, son una estructura homogénea. Todos los datos son del mismo tipo. Importantísimo tener eso presente. Permiten referenciar un grupo de elementos con un nombre en común. ¿Sí? Si volvemos a dibujar el arreglo, y tenemos, por ejemplo, acá de lo que fuera, de char ahora, char S, entonces acá hay letras A, B, C, bueno, podría ser mayúsculas y minúsculas, E, F. S es un nombre común, char S, esta es la declaración, este es el tipo, corchete indica que es un arreglo, S sería el nombre, o sea, este es el nombre común con el que yo me refiero a todos estos elementos. Permiten referenciar un grupo de elementos con un nombre en común. Declaración de arreglos. A ver, acá tenemos una declaración, como hice recién en la diapositiva anterior. Acá estoy declarando un arreglo de char, que se va a llamar S. Es un arreglo de tipo primitivo char. Y la declaración es así, es el tipo de dato, corchete, y el nombre de que va a tener el arreglo. También puedo declarar arreglos de objetos. Por ejemplo, acá si yo tengo la clase punto, como hicimos el punto para el centro del círculo, con el que trabajamos en Loom. Entonces, este es el tipo, corchete indica que es un arreglo, y P es el nombre del arreglo. Tipo, nombre. El tipo se acompaña de los corchetes para indicar que es un arreglo que contiene en cada posición de él objetos de tipo punto. En Java puedo usar los corchetes entre el tipo y el nombre, o lo puedo usar al final. O sea, puedo poner char S corchete corchete o punto P corchete corchete. Los corchetes pueden estar entre el tipo y el nombre o pueden estar al final. Y en las declaraciones no se especifica el tamaño actual del arreglo. O sea, no se especifica tamaño en las declaraciones. ¿Por qué es eso? Porque si los arreglos son objetos, para poder definir su tamaño, habrá que construirlos, ¿no? Que es lo que venimos haciendo con los objetos. Los arreglos son objetos. ¿Qué es lo que viene acá? En Java, un arreglo es un objeto. Resaltemos, así no lo perdemos de vista.
Entonces, en Java, un arreglo es un objeto, incluso si está compuesto de tipos primitivos. O sea, si es un arreglo de char, como está acá, o si es un arreglo de puntos, siempre el arreglo, este arreglo S, va a ser una referencia que apunta a un espacio de memoria donde hay lugar para poner todos estos char. O sea que los arreglos los trato como un objeto. La declaración no crea el objeto en sí. O sea, acá está la parte de la declaración. Aquí no se está creando el objeto, se está declarando una referencia que se llama S, que va a ser un arreglo o un arreglo de char. Aquí es donde sí estoy construyendo el arreglo y reservando o pidiendo el espacio de memoria para guardar 26 posiciones de char en un arreglo con forma de arreglo, digamos, por decirlo de alguna forma. Luego de la creación, o sea, después de escribir esta línea, los elementos del arreglo son inicializados con el valor por defecto del tipo de dato contenido. Este es el char, el carácter o char nulo para los char. Ese es el valor nulo para los char. Si fuera de enteros, lo inicializaría con 0. Lo mismo si fuera de double. Si fuera boolean, estarían en false. No obstante, hay que ser cuidadoso con la inicialización de arreglos. No hay que dejarlo librado al azar. Ya lo vamos a hablar más adelante. En principio les digo que luego de esta línea yo ya tengo el arreglo creado y la referencia S que apunta a mi arreglo de char. ¿Qué hay adentro del char? Este valor que es el carácter nulo. Vamos a crear un método para llenar el array y usarlo. Entonces el método se llama crear array y devuelve. Recuerden que todos los métodos tienen un modificador de acceso, público en este caso. El tipo de retorno, o sea, esto va a devolver un array de char y se llama crear array, no lleva parámetros. Entonces, bueno, declaro un array, una variable S que es de tipo char, array de char. Lo inicializo, o sea, ahora sí lo inicializo, lo construyo como un arreglo de char de 26 posiciones y lo asigno a la referencia S. Por lo tanto, ahora S sí tiene espacio para guardar 26 caracteres. Y lo que hago en la línea, en este ciclo for, es en cada posición del arreglo poner un char, empezando por el char A. El A es... I es un entero y A es un char. ¿Se puede sumar un char con un entero? Sí, porque cuando pongo char así con A con comillas simple, es el char y es el carácter ASCII 65. O sea que cuando I vale 0, esto es 65 más 0 y esto es el char A. Como esto es 65, yo lo puedo castear a char y ponerlo adentro de un array de char. Este casteo es como una... no es una conversión, yo estoy definiendo como char al número 65. En la siguiente pasada, cuando esto valga 1, va a ser 65 más 1, que es 66, que este es B. Y así sucesivamente hasta el 90, que es la Z. Que es la Z. Vamos a hacerlo mejor. Que sería la Z. Entonces, después de las 26 iteraciones, yo tengo en cada posición del arreglo todas las letras mayúsculas, las 26 letras mayúsculas desde la A a la Z. Esto es un casteo que convierte un entero a un char siempre que esté dentro de los límites de un char. Si yo quiero convertir a char un entero que está fuera de la tabla ASCII, me va a lanzar una excepción porque esto no se puede hacer. Pero acá yo estoy desde la 65 a la 90, por lo tanto no hay problema. Va a poder ser casteado. Y por último, devuelvo ese. O sea que mi método que tenía que devolver un array de char, devuelve acá en el return un array de char. Ahora sí, con todas las letras del alfabeto en cada una de sus posiciones. Veámoslo en mapa de memoria. Acá tenemos el mapa de memoria de ese método crear array que hicimos recién. Acá tenemos la referencia S. Esta es la referencia S que está apuntando a donde empieza el array de char.
que fue inicializado con el método crearArray con todas las letras del alfabeto. Entonces, en cada posición de este arreglo hay un tipo de dato primitivo char. Por eso es un array de char. Creación e inicialización de un arreglo de char. Es lo que estamos viendo acá. Espero que esta imagen sea bastante ilustrativa. Es muy similar a lo que estuvimos haciendo hasta ahora en todo esto que hablamos de referencia. Entonces tengo una referencia que apunta a un objeto que es un array de char. Vamos ahora a tratar de ver cómo hago un arreglo de puntos. ¿Por qué puntos? Bueno, porque es una clase chiquita, cortita, que aparte la han usado seguramente con el ejercicio de intersección de círculo. Bueno, entonces la clase punto simplemente dos atributos de tipo doble, x e y, el constructor que le paso una x y una y, también de tipo doble, que son asignadas con las que inicializo mejor cada uno de los atributos. Y un método toString para poder mostrar cada uno de los puntos. Fíjense que lo único que hace es poner un corchete, la x, una coma y la y. Y esta va a ser la forma en que yo voy a imprimir con un SISO, con un SystemOut. Yo voy a poder imprimir puntos y me va a devolver los valores que tenga en sus coordenadas, x e y. Con corchete, así, porque lo definimos en el método toString, que es el método que me sirve para poder sacar por consola, a través de un SystemOut, el punto y ver que tiene, cuáles son sus elementos que me interesa ver. En este caso, simplemente las dos coordenadas. Bueno, acá tenemos el mismo método, crearArray, pero en vez de devolver un array de char, me está devolviendo un array de punto, de tipo punto. Este es el tipo que devuelve. Es público también, se llama crearArray, igual que antes. Y le paso un tamaño. Así puedo crear un arreglo del tamaño que quiera. El tamaño del arreglo lo uso, esto lo voy a usar como parámetro. Estoy parametrizando el tamaño del arreglo que voy a crear y devolver. Entonces, declaro acá un arreglo de puntos, P, se llama P, es un array de puntos, y lo construyo, igual a new punto con el tamaño que recibo por parámetro. Inicializo este arreglo de puntos, lo estoy inicializando. En esta instancia, después de esa línea, en esta instancia, cada una de las posiciones del arreglo dice null. Está en null. Porque no fueron inicializadas sus posiciones. De la 0 a la tam -1, cada una de las posiciones está en null. Tiene un valor null. No está apuntando a nada. Recién cuando hago en cada una new punto y más 1, entonces esto va a apuntar a un punto que va a tener acá, por ejemplo, 0 y acá 1. Este va a ser un punto. Este va a apuntar, entonces en vez de a null, apunta a este punto. Entonces este, en vez de apuntar a null, va a apuntar a otro punto que tiene 1, 2. Y por último, el tercero, en la otra pasada, es una referencia que apunta a otro objeto punto que tiene 2, 3. Este iba de 0 a 2, entonces, porque el tamaño, acá estaría pasando, perdón, de 0 a 2, acá le estoy pasando 3. Entonces va de 0 a y menor que 3, o sea, de 0, 1, 2. Y luego de la ejecución del for, tendría que estar pasando esto. 0, 1, 2, 1, 2 y 2, 3 son valores arbitrarios que pusimos porque lo queremos inicializar con algo. Entonces empezamos con eso. Pero son valores arbitrarios que aprovecho, ya que tengo la i, lo hago variar. Pero podría haber puesto cualquier cosa. Bien, entonces esto es lo que tiene que estar pasando. Antes, en la declaración, todos tienen que estar en null. Cada una de las posiciones del arreglo son referencias a puntos. Y esas referencias van a estar en null. Luego de que hago la inicialización con el for, luego de ejecutar el for, cada posición del arreglo tiene un punto que está inicializado en algún valor. Aquí lo tenemos más prolijito en mapa de memoria.
En la pila de ejecución tenemos la referencia P, que apunta al arreglo. Y cada posición del arreglo de punto apunta a un punto. El primero tiene 0, 1, este tiene 1, 2 y este tiene 2, 3. Las primeras tres posiciones. Esta es la 0, la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera. Esta será la TAM menos 1. Siempre, si el tamaño es 10, va a ir de 0 a 9. Bueno, entonces, esto es lo nuevo. O sea, cada posición del arreglo ahora es una referencia a un objeto. Entonces, tengo la referencia que apunta al array de objetos. Y cada posición del arreglo ahora es una referencia a un objeto. En este caso, a un punto. Y esto es bien diferente de cómo se trata en C o en C++. Pues en C++ también se dice que se puede interpretar a los arreglos alojaba. Se puede decir que en C se usaba eso. Matriz alojaba. Enseñábamos en una época. Para entender la matriz de una matriz de objetos de esta manera. Bueno, otras formas de inicializar un arreglo. Un arreglo se puede inicializar como hicimos recién, con un ciclo for. O por ejemplo, de a uno. Yo declaro un arreglo ahora de string, de tipo string, que es un tipo que nos provee Java, que son las cadenas. Entonces tengo nombres, es un arreglo que se llama nombres, o sea, names, y de tipo string. Entonces es un arreglo porque tiene los corchetes. Es un arreglo, se llama nombres y contiene string. Entonces el nombre lo construyo, new string 3. Siempre se construye con el nuevo, el tipo y el tamaño. Acá sí va el tamaño. Del lado del new va el tamaño. Y entonces lo inicializo uno por uno a mano. En 0 pongo Georgiana, en 1 pongo Jen y en 2 pongo Simón. Y lo hice a mano. Cada uno de estos es un string. Otra forma que se puede hacer es con llaves. Pero esto se hace únicamente en el momento de declarar. O sea, yo acá, fíjense, estoy haciendo la declaración de nombres, corchete, como acá. O sea, esto. Acá está la declaración, igual que acá, estoy declarando. Acá simplemente lo declaraba, acá lo declaro. ¿Y cómo lo construyo? Lo construyo acá. Las llaves son las que están construyendo el objeto de tamaño 3, porque hay 3 elementos entre la llave, y esto como que está devolviendo un arreglo de 3 posiciones de string y lo asignamos a la referencia names. Pero esto solo se permite en el momento de declarar el arreglo. Y no es seguramente la manera más frecuente en que lo vamos a hacer, pero es posible, se puede hacer. La inicialización de arreglos, muy importante esto que vamos a decir acá. Voy a salir un poquito de acá para no taparle esto que les digo que es importante. Bueno, cuando se crea un arreglo se inicializa cada elemento. En caso del arreglo de tipo char de la sección anterior, cada valor se inicializa con el carácter nulo. Este es el carácter nulo. En caso de arreglo P, del arreglo P, o sea, el de puntos, cada valor se inicializa con el valor null, que es lo que le conté recién. Se inicializa en null, indicando que no refiere aún a ningún objeto punto. Después de la asignación, por ejemplo, P0 igual a new punto, es que el primer elemento del arreglo refiere a un punto real, o sea, que ya fue construido. Entonces eso es muy importante. Con los arreglos de objetos, hasta que yo no haga P sub I sub cada posición igual a new del objeto que sea, todas las posiciones del array son referencias a null. O sea, apuntan a null, a ningún objeto. Si yo pretendo recorrer ese arreglo y hacer algo con las posiciones, me va a saltar una excepción, la null pointer exception. Me va a decir que las posiciones del arreglo están apuntando a null. Y no puedo hacer nada. Y esto es muy importante por estilo, más que nada. Inicializar todas las variables, incluyendo los elementos del arreglo, es esencial para la seguridad del sistema. No deben quedar variables en un estado no inicializado. Esto tiene que ver con la calidad del software. Yo tengo que ser prudente y siempre tratar de dejar los arreglos y las variables, una vez que son declaradas,
inicializadas para, por seguridad, para que el sistema sea más seguro y más robusto. Bien, veamos cómo seguimos. Acá. Límites del arreglo. Bueno, algo de esto ya les dije. Los índices de los arreglos siempre comienzan en 0. Ya lo hemos visto. Tenemos nuestro modelo. Esto es una abstracción. Uno hace una abstracción de un arreglo porque le queda cómodo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, este tiene 7 posiciones. Y se llama, qué sé yo, vectorcito. Vectorcito es un array de int que es esto. Y en cada posición, por ejemplo, sería un int vectorcito. Es un array de enteros. Entonces acá adentro pueden haber enteros. 1, 4, menos 1, 100, 12, menos 3, 0, por ejemplo. Tengo enteros. Todo del mismo tipo, como ya dijimos, empieza en 0 y termina en el tamaño menos 1. La cantidad de elementos del objeto arreglo es almacenado como un atributo del mismo, el atributo length. Esto es buenísimo. O sea, una vez que yo tengo el arreglo vectorcito, lo construí, lo llené con todos estos valores, o una vez que ya lo construí, al construirlo le tengo que pasar el tamaño, en el objeto que se llama vectorcito hay un atributo que es la longitud. Entonces si yo escribo vectorcito punto length, si escribo esto me va a decir 7. Esto me va a devolver 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vectorcito.length tiene 7. Me dice el tamaño del arreglo. Esto es muy muy útil, porque yo entonces, dado un arreglo, yo quiero saber cuántos elementos tiene, le pido la longitud. Y ahí ya sé de cuántos elementos tiene y puedo usar ese valor para recorrer el arreglo dentro de un ciclo for, por ejemplo. Por último, dice, si se intenta acceder a un elemento con un índice fuera de los límites del arreglo, se lanzará una excepción en tiempo de ejecución. O sea, yo no me voy a decir la array out of bound, arreglo fuera de los límites, exception. O sea, me va a lanzar una excepción. Yo no puedo acceder a, por ejemplo, vectorcito 8. No existe. Tampoco a vectorcito 7. Tiene 7 lugares, pero la última es la 6. Tampoco puedo hacer vectorcito menos 1, porque no existe. Entonces esto va a lanzar una excepción. Eso lanzará una excepción. O sea, hay que cuidar cuando uno está recorriendo un arreglo y estamos lanzando una excepción, es porque nos pasamos del límite del arreglo. Iterando sobre un arreglo usando el atributo length. Vean cómo resulta esto. Supónganse que yo quiero iterar un arreglo enteros. El arreglo se llama enteros. Yo por ahí tengo un arreglo que se llama enteros. Y no sé de qué tamaño es en esta altura del código donde estoy. Acá viene la ejecución, o sea, el código. Y tengo este ciclo for. Yo sé que tengo que iterar sobre el arreglo que se llama enteros. Cada una de las posiciones de enteros, desde i hasta la última, la quiero mostrar. Bueno, entonces tendría que iterar desde 0 hasta la última posición del arreglo. Bueno, eso directamente uso enteros.length. En el caso anterior, enteros.length va a devolver un 7. Por lo tanto, como acá dice menor, esto va a ir desde 0 a 6. Que son las posiciones del arreglo. De 0 a 6 yo puedo iterar. Vectorcito.length me va a devolver un 7 en este caso. Para enteros, bueno, si fuera ese mismo, devolvería 6.
Entonces, no importa cuál sea el valor, yo me olvido porque sé que el atributo len es el que me cuida de que yo no me pase. Así que si yo pongo igual, menor igual acá, esto no funciona, porque acá voy a tener el siguiente. Está mal, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Si no, puedo hacer enteros.len menos 1 y le pongo el igual, pero ojo, enteros.len me da la cantidad de elementos del arreglo y yo tengo que iterar hasta 1 menos. Pongo menor, o si pongo menor igual, acá le tendré que restar 1. Este es el uso del atributo len para iterar sobre un arreglo de enteros. Muy fácil. La iteración for each. Bueno, esto es algo nuevo. La iteración for mejorada, for each, para recorrer un arreglo. Acá en este caso el compilador es el que se encarga de la iteración. A ver de qué se trata esto. Bueno, un for each se usa de esta forma. For ponemos y entre paréntesis ponemos el tipo. Este es el arreglo, ¿no? Si este es el arreglo a iterar. Esto es como si fuera un auxiliar. Este es como un auxiliar. Un auxiliar, ¿sí? Que le llamo cada elemento. Y este es el tipo que contiene el arreglo a iterar. En este caso, para enteros o elementos, es de tipo entero. Entonces se supone que hay un arreglo que se llama elementos, que es de tipo array de int, que tiene muchas posiciones. Cada elemento, cada elemento es como si fuera un seguidor que empieza por acá y recorre el arreglo hasta el final. Y yo puedo usarlo como manera de llegar a cada una de las posiciones. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que hago es imprimir cada elemento, bueno, yo imprimo esto, pero esto es, en la primera pasada es esto, en la segunda pasada es esto, en la tercera pasada es esto, y así sucesivamente hasta el final. Fíjense que no puse ni len ni nada, no hay i, no hay absolutamente nada. Hay el tipo, un apuntador, que es este iterador, en realidad es un iterador, se llama iterador. Este iterador, que vamos a ponerle el nombre, cada elemento, pero puede ser cualquier nombre, es como un auxiliar o un iterador que va a ir recorriendo todas las posiciones del arreglo. Y acá yo hago algo con ese. En la primera pasada voy a usar este, porque este va a estar apuntando al primero. Y así sucesivamente. Esto es el for each. Muy cómodo porque no hay que ni crear el i, ni saber si va de 0 a len o a len menos 1 o lo que fuera. Lo que sí recorre el arreglo por completo. No puedo hacer, aparte no puedo ir al anterior ni al siguiente. Yo hago algo con este elemento, con el elemento al que estoy apuntando, con el elemento actual, con cada elemento que está apuntando a el elemento actual de la iteración. Así que es muy lindo, pero tiene alguna limitación. Así que iremos viendo esas limitaciones de a poco, ¿sí? Pero en principio es muy útil, muy cómodo y lo van a usar un montón. Copiar elementos de un arreglo a otro. Bueno, si yo quiero copiar elementos de un arreglo a otro, supónganse lo mismo que teníamos antes. Punto, un arreglo de puntos. Se llama puntos y es un arreglo de tipo puntos. Lo construyo de 10 posiciones. Bueno, entonces desde i igual a 0 hasta i menor que puntos.len, ahora aprovecho el punto len y más punto si igual a new.i y más 1. Lo mismo que hicimos recién. O sea que yo tengo hasta 10, tengo un arreglo que tiene en la primera posición 0, 1, etcétera, etcétera. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y 8, 9.
y 9, 10 creo, porque va de I hasta I más 1, sí. 9, 10 es la última posición. Y yo quiero copiar ese arreglo en otro arreglo. Entonces hago otros puntos. Entonces tengo puntos, es una referencia que apunta a mi arreglo de puntos, ¿sí? Cada uno de estos apunta a otro punto, ¿eh? O sea, acá adentro hay un puntito. Lo que venimos haciendo, cada una de estas apunta a objetos puntos. Y este se llama puntos, con minúscula, vamos a poner. Y es esta. Este es puntos. Ahora fíjense, acá yo declaro otra que se llama otros puntos, que es otra referencia, pero ¿qué le digo? Igual a puntos. Por lo tanto, si le digo igual a puntos, copia lo que tiene acá adentro y esta está apuntando ahí. Pero no es eso lo que quería. Yo lo que quiero es una copia del arreglo. Yo quiero tener una copia de puntos en otra referencia. Entonces no es esto lo que quiero hacer, sino lo que quiero hacer es obtener otro arreglo también de puntos, pero que sea una copia de este que está acá, ¿eh? Quiero otro, así, que otros puntos apunte a otro arreglo. Bueno, en Java tenemos este método, ¿eh? Punto, en vez de hacer esto, que no me va a dar resultado, porque simplemente voy a tener otra referencia que apunte al mismo objeto, tengo punto, otros puntos igual a arrays. Este es un método de la clase arrays. La clase arrays tiene muchas cosas útiles sobre arreglos, ¿eh? Por ejemplo, ordena. Hay un método que se llama arrays.sort que sirve para ordenar un arreglo. Bueno, pero por ahora concentrémonos en copyof range. O sea, arrays.copyof va a copiar todo el arreglo o un pedazo del arreglo en otros puntos. O sea, arrays.copyOfRange va a generar un nuevo arreglo y lo va a asignar a otros puntos. O sea, esto va a devolver un nuevo arreglo copiando los elementos de quién? De puntos. Entonces, ¿qué viene? Tengo tres argumentos. El arreglo que quiero copiar. O sea, el origen. Yo voy a sacar datos de puntos. El primer valor y el último valor que quiero copiar. Entonces, si voy de 0 a puntos.len, voy a copiar todo el arreglo completo. Este es el rango de valores. Y con esto puedo copiar, bueno, fíjense, entonces, una vez que yo copié, si hago un system out, fíjense, acá lo estoy haciendo con un for each, imprimo punto, este punto es cada uno de los puntos del arreglo otros puntos. Entonces imprimo punto, que es cada punto. Acá tienen para analizar esto y probar. Yo voy a mostrar una copia. Yo esto lo puedo hacer para los dos arreglos. Para puntos, o sea, acá pongo puntos, o otros puntos como está acá. Y en los dos casos me debería mostrar lo mismo. Bien. Arreglos bidimensionales o matrices. A ver qué es esto de los arreglos multidimensionales. Un caso, el primer caso sería el de una matriz. En Java los arreglos bidimensionales se deben interpretar como arrays de arrays. Uy, ¿qué será esto? Entonces, por ejemplo, int, 2 dimensiones, 2dim le pusimos de nombre. Y corchete, corchete. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es bidimensional? Porque tiene corchete, corchete. Entonces hago un new int 4 y este lo dejo libre. Este siempre lo tengo que poner. Este tal vez no. Y ahora vamos a ver el mapa de memoria por qué. Entonces, por ejemplo, 2dim 0 igual a new int 5. 2dim 1 igual a new int 5. 2dim 2 igual a new int 3. Y 2dim 3 igual a new int 6. Lo que estoy haciendo acá es... Ahora lo vamos a ver prolijito, pero en principio acá es como que creo un arreglo y cada uno de estos hace referencia a otro arreglo. El primero es de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este también es de 5, pero el tercero ya lo hice de 3. Incluso puedo tener, cada fila puede tener distinta cantidad de columnas.
Entonces en Java yo puedo tener arreglos o matrices irregulares, o sea que tiene diferente cantidad de columnas cada fila. Acá está el proceso de construcción de este arreglo, y lo que sí no se puede hacer es poner acá. Yo tengo que hacer el new con este, pero no puedo hacer el new con este. Esto es ilegal. Yo acá hago el new con este porque lo primero que construyo es este arreglo. El arreglo que me dice cuántas filas tiene. Y después tengo que, con cada posición, construir el arreglo que va a significar, digamos, toda la fila completa. Acá lo tenemos más prolijo, tenemos lo mismo que hicimos recién. Acá, por ejemplo, está con 4, 4, 3 y 6. Entonces, fíjense que acá construí el arreglo que se llama 2dim. Este es 2dim, es entero, es un array de enteros de 4 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4. Pero cada posición es una referencia a otro arreglo de enteros. El primero es de 4, el segundo es de 4, el tercero es de 3 posiciones y la cuarta posición, o el 2dim sub 3, es de 6 posiciones. Entonces yo para cada posición, yo es como que tengo que construir cada fila. Cada fila la tengo que construir de manera independiente. Aquí lo estoy haciendo una por una, pero podría ir dentro de un ciclo for y bueno, en ese caso quedarían todas iguales. Así se construye un arreglo bidimensional. Y después, bueno, lo puedo usar, puedo acceder a cada una de las posiciones, por ejemplo, 2dim, por ejemplo, la posición 2, 3, sería... no existe, precisamente esa no existe. Así que eso me va a dar una excepción. Por ejemplo, la 2.2 sería esta. Entro por 2 y después acá me voy a la 2. Y llego a esta posición. Aquí. Esto, 2dim, 2.2 sería venir a la fila 2 de este arreglo y después por acá avanzar hasta la segunda posición. Y eso es un arreglo bidimensional. Así se debe construir y así se puede usar. Arreglos tridimensional. Bueno, un arreglo tridimensional sería algo así, pero no en Java. En Java no es esto. Así que, ¿cómo sería un arreglo tridimensional? Y bueno, cada una de las posiciones apuntaría a otra. Entonces, por ejemplo, si fuera tridimensional, bueno, acá tendría 3 corchetes, pero además de acá saldría otro arreglo más. De acá, otro arreglo más. Y así para cada una de las posiciones. Y así se va encadenando. Uno mentalmente lo piensa así, como si fuera algo de 3 dimensiones. Pero desde el punto de vista conceptual en Java es como les conté recién. Bueno, hasta aquí la clase de repaso de arreglos y cómo se tratan en Java. Todo esto pruébenlo, por favor, hagan arreglos de puntos, la clase puntos seguramente lo tienen, háganlo, hagan pruebas, copien arreglos, inicialicen, hagan todo lo que quieran con todo el código que está a lo largo de la clase, ponen pausa y tipean ustedes. Les podríamos dar el código de las clases, pero en esta instancia donde están empezando, queremos que se gasten los dedos en el teclado escribiendo mucho código. Así de paso adquieren velocidad, destreza y van reteniendo la sintaxis sobre todo. Así que bueno, les agradezco y nos veremos en la próxima clase. Los saludo, me despido y hasta prontito.